Si vivieras a menos de 30 metros de un generador diésel de emergencia, ¿cuántas veces por semana te parecería razonable que se pusiera en marcha sin avisarte? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Como mucho? La respuesta parece de sentido común, ¿verdad? Pues en el barrio del que te voy a hablar hoy, los vecinos llevan años sin poder predecir cuándo va a arrancar ninguno de los generadores que tienen pegados a sus casas, y la empresa responsable asegura al mismo tiempo que su campus es tan tranquilo que lo único que se oye son pájaros, dos versiones de la misma calle. Y en algún punto entre esas dos versiones está la historia real de lo que está pasando ahora mismo en Lowell, Massachusetts, con uno de los centros de datos más antiguos de Estados Unidos convertido de repente en el primer caso judicial de su tipo en todo el estado. Todo empieza en un antiguo edificio industrial de Lowell. Una fábrica de pasta reconvertida en 2015 en un centro de datos de más de 32,000 metros cuadrados, en pleno barrio residencial de Sacred Heart, una de las zonas de la ciudad clasificadas oficialmente como Comunidad de Justicia Ambiental. En sus primeros años, esa instalación funcionaba con 7 generadores diésel de emergencia. Hoy, según los propios documentos del permiso, está autorizada a operar hasta 27. Y según cifras dadas por el propio director de la empresa, el proyecto original aprobado hace una década contemplaba hasta 31, con tanques capaces de almacenar 250,000 galones de combustible diésel en el propio recinto. Todo esto a menos de 30 metros de las viviendas más cercanas y justo detrás de un campo de béisbol infantil de la liga local. ¿Por qué una instalación que llevaba una década funcionando sin grandes titulares se ha convertido de repente en 2026? En el centro de dos demandas judiciales distintas, la respuesta tiene que ver con algo que probablemente ya intuyes. El auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de capacidad de procesamiento de datos en todo el país, y centros como este, construidos originalmente para necesidades mucho más modestas, se han visto empujados a expandirse mucho más rápido de lo que sus vecinos, y en algunos casos, sus propios reguladores, podían asimilar. Para entender por qué esa expansión se traduce, de forma tan directa, en más generadores y más torres de refrigeración, hay que entender primero cómo funciona por dentro un centro de datos. Miles de servidores trabajando sin parar generan una cantidad de calor comparable a la de una pequeña planta industrial, y ese calor tiene que evacuarse constantemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque un servidor que se sobrecalienta no solo se avería, puede perder datos de empresas, hospitales o administraciones públicas que dependen de él en tiempo real. Ahí es donde entran las torres de refrigeración que enfrían agua en circuito para absorber ese calor, y los generadores diésel, que existen como red de seguridad para que, si la instalación pierde el suministro eléctrico normal, los sistemas de refrigeración y los propios servidores nunca dejen de funcionar ni un segundo. Cuantos más servidores añade una empresa para responder a la demanda de sus clientes, más capacidad de refrigeración necesita, y más generadores de respaldo tiene que instalar para garantizar que esa refrigeración nunca se detenga. Es una espiral que crece exactamente al mismo ritmo que crece el negocio, y ese ritmo en 2025 y 2026 ha sido más rápido que en cualquier otro momento de la historia de esta industria. Todavía no te he contado cómo se tramitó exactamente esa expansión, y ese es precisamente el punto donde esta historia deja de ser un simple conflicto de ruido de vecindad para convertirse en algo mucho más serio. Antes de entrar en esa parte, déjame decirte por qué este caso importa mucho más allá de Lowell. Los abogados que representan a los vecinos afirman que se trata de la primera demanda de este tipo contra un centro de datos en todo Massachusetts, y advierten de que podría sentar precedente justo cuando decenas de instalaciones similares se están expandiendo por todo el país al ritmo que marca la inteligencia artificial. Si te interesa entender no solo qué está pasando en un barrio concreto, sino hacia dónde puede ir este tipo de conflictos en los próximos años, este es exactamente el tipo de caso que seguimos de cerca en este canal. Si todavía no te has suscrito, este es un buen momento, porque lo que viene ahora, cómo un organismo regulador permitió que la empresa operara generadores nuevos antes incluso de tener el permiso final, es la parte menos conocida de todo este conflicto. En 2025, Markley Group, la empresa propietaria del centro de datos, solicitó al Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts autorización para añadir 8 generadores diésel más a su instalación, además de 16 torres de refrigeración industrial. Un grupo de vecinos organizados bajo el nombre de Honest Future for Lowell presentó alegaciones contra ese permiso, apoyados por la Clínica de Justicia Ambiental de la Facultad de Derecho de Yale y por organizaciones que ni
Locales de defensa medioambiental argumentaban que el crecimiento de la instalación llevaba años perjudicando la calidad de vida del barrio. Ruido constante, niebla de las torres de refrigeración depositándose sobre los jardines, generadores situados justo detrás del campo de béisbol infantil y en algunos puntos a menos de 30 metros de viviendas familiares. Pero eso no es lo más grave de todo este proceso. Porque según la demanda presentada el 27 de abril de 2026 ante el Tribunal Superior del Condado de Middlesex, mientras esa apelación de los vecinos seguía su curso, es decir, mientras el permiso definitivo todavía no se había concedido, el propio regulador estatal habría permitido a la empresa instalar y empezar a operar los nuevos generadores mediante un acuerdo administrativo paralelo, descubierto por los propios vecinos durante el proceso de apelación. La demanda lo describe con una frase muy directa, que, sin decírselo a nadie, se permitió a la empresa avanzar como si el permiso ya estuviera concedido, cuando en realidad la apelación de los residentes ni siquiera se había resuelto todavía. Justo cuando crees que ya has entendido el conflicto, aparece otro giro, porque un funcionario encargado de revisar el caso determinó primero que el grupo de vecinos ni siquiera tenía legitimidad legal para apelar, y recomendó a finales de 2025 que la comisionada del departamento confirmara el permiso. Esa confirmación llegó meses después, pero en el tiempo que pasó entre esa recomendación y la decisión final, la ciudad de Lowell aprobó una moratoria de 1 año sobre nuevos centros de datos en su territorio, una moratoria que sin embargo no se aplica retroactivamente a la instalación que ya existía. Es decir, la propia ciudad reconoció, con una votación oficial, que este tipo de expansión necesitaba frenarse, justo en el momento en que la instalación que originó todo el conflicto quedaba, por pura cuestión de fechas, fuera del alcance de esa misma moratoria. Todavía no te he contado la parte que probablemente más te sorprenda de todo esto, así que sigamos, porque frente a esta demanda, la empresa no se ha quedado callada. El director general de Markley Group respondió públicamente que la compañía había realizado todos los análisis exigidos por el Departamento de Protección Ambiental durante el proceso del permiso y defendió que el regulador estatal evaluó y aprobó correctamente esa autorización. Según sus propias cifras, actualmente hay 23 generadores en el recinto, de los cuales 2 ni siquiera están cableados o en funcionamiento todavía. Una abogada de la empresa fue todavía más lejos en una vista judicial y llegó a describir la situación de Markley como la de una compañía atrapada, según sus palabras, en una ola de sentimiento nacional contrario a los centros de datos, más que en un problema real y específico de esta instalación. Y aquí es donde las dos versiones de la misma calle se enfrentan directamente. Una vecina que vive justo detrás de uno de los generadores describió la situación con una frase muy simple, que el ruido es constante, que es habitual, que forma parte de su día a día. Empleados de la propia empresa, en cambio, aseguraron a un canal de televisión local que el campus es tranquilo y que cualquier visitante tiene más probabilidades de escuchar pájaros que maquinaria industrial. La empresa incluso explicó que cada generador se pone a prueba solo unos 5 minutos por semana, sin un horario fijo predecible, precisamente para simular condiciones reales de emergencia. Pero esa misma falta de horario fijo, que para la empresa es una medida técnica razonable, es exactamente lo que los vecinos describen como el corazón del problema. Nunca saben cuándo va a arrancar el siguiente generador, ni durante cuánto tiempo. Este verano de 2026 se ha convertido, según varios medios que cubren el sector, en una especie de prueba de estrés en tiempo real para centros de datos como este en todo el país. Las temperaturas más altas obligan a que los sistemas de refrigeración industrial trabajen con más intensidad y más horas de las habituales, lo que a su vez incrementa tanto el consumo eléctrico como el ruido percibido por los vecinos, justo en la época del año en la que más ventanas suelen estar abiertas. No es casualidad que sea precisamente ahora, en pleno verano, cuando esta tensión acumulada durante años haya terminado por estallar en 2 demandas judiciales paralelas y en manifestaciones de vecinos frente al ayuntamiento de la ciudad. Y Lowell no es, ni mucho menos, un caso aislado. En paralelo a este conflicto, la propia administración estatal de Massachusetts ha puesto en pausa una propuesta que planteaba ofrecer beneficios fiscales para atraer nuevos centros de datos a la región, señal de que incluso a nivel de gobierno estatal existe ya cierta cautela sobre seguir facilitando este tipo de expansión sin resolver antes los conflictos que ya existen sobre el terreno. Otras localidades de Massachusetts están estudiando moratorias similares a la de Lowell, en un patrón que empieza a repetirse en distintos estados del país. Comunidades que llevaban décadas conviviendo sin problema con una infraestructura
industrial modesta, y que de pronto se encuentran con que esa misma infraestructura se multiplica en tamaño y en actividad al ritmo que marca una tecnología que ni siquiera existía, tal y como la conocemos hoy, cuando se concedieron los primeros permisos. Mientras tanto, ninguna de las dos demandas tiene todavía fecha prevista de resolución. Los abogados de los residentes han pedido a un juez que ordene detener cualquier instalación u operación adicional de generadores y torres de refrigeración, hasta que el caso pueda resolverse en los tribunales. La empresa, por su parte, confía en que el Tribunal Superior confirme la decisión previa que desestimó la apelación de los vecinos y ratifique el permiso ya concedido. Y en medio de ese limbo legal, generadores, torres de refrigeración y viviendas familiares siguen coexistiendo en el mismo puñado de calles, exactamente igual que llevan haciendo durante los últimos 10 años. Solo que ahora bajo la mirada de todo un Estado que observa este caso como un posible precedente para lo que está por venir. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. Si vivieras junto a un generador diésel que puede arrancar en cualquier momento, sin horario fijo, la respuesta lógica sería que alguien, en algún punto del proceso, debería haber puesto por escrito cuándo, cómo y con qué límites puede ocurrir eso. Lo que revela este caso es que ese alguien, el regulador, la empresa, la propia ciudad, llevaba años dejando que esa respuesta se fuera decidiendo sobre la marcha, expansión a expansión, mientras la tecnología que sostiene ese crecimiento avanzaba mucho más rápido que cualquier norma pensada para controlarla. Y quizás lo más inquietante de todo el caso no sea el ruido en sí, ni siquiera el permiso concedido por una vía administrativa paralela mientras la apelación seguía abierta. Es que ninguna de las dos partes, ni la empresa, ni el regulador, ni la propia ciudad, parece tener todavía una respuesta clara sobre cuál debería ser el límite razonable de crecimiento para una infraestructura que, hace apenas 10 años, cabía perfectamente dentro de una antigua fábrica de pasta, y que hoy discute en los tribunales cuántos generadores diésel puede tener un barrio residencial pegados a las ventanas de sus vecinos. Si esta historia te ha hecho pensar en cuántas infraestructuras parecidas se están construyendo ahora mismo cerca de barrios residenciales, sin que casi nadie se entere hasta que ya es demasiado tarde para opinar, entonces entiendes perfectamente por qué contamos este tipo de casos en este canal. No solo la infraestructura que fallará mañana, sino la que se está construyendo hoy mismo, con las mismas prisas y los mismos atajos que ya hemos visto fallar antes. Si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque el próximo caso que tenemos preparado sigue exactamente el mismo patrón: crecimiento acelerado, papeleo que llega tarde, y vecinos que terminan descubriendo la verdad mucho después de que las decisiones ya se hayan tomado. Nos vemos en el próximo video.